Las últimas palabras que oí en ese edificio no fueron un gracias, ni siquiera un adiós. Fueron apreciamos tus servicios, Rowan, pero con efecto inmediato tu puesto ha sido suprimido. Eso fue 23 minutos después de que finalizara la presentación de una patente que había tardado más de una década en desarrollar un algoritmo que se proyectaba que ahorraría $3.100 millones anuales en desperdicio energético. Mi nombre estaba en el borrador, mis datos, mi código. El hombre que me daba la noticia era Alden Miles, el recién ascendido CEO de Ardent Systems. Una vez me trajo un café tibio durante una crisis en la red eléctrica y me dijo: «El genio no necesita un podio, solo pruebas». Le creí. Pensé que él creía en mí. Pero la fe no sobrevive a las salas de juntas. Había entrado en la sala de reuniones esa mañana pensando que íbamos a finalizar los términos de la licencia. Mi cuaderno estaba lleno de años de notas de campo. Mi memoria USB contenía cada iteración de las versiones. Llevaba mi americana más elegante, incluso había lustrado la esquina rosada de mis botas. En su lugar entré en una emboscada. Alden. 2 desconocidos de recursos humanos. Un paquete de despido ya impreso sobre la mesa, como si me hubiera estado esperando mucho antes de que yo llegara. Según la política de la empresa, dijo Alden con fluidez, todas las innovaciones desarrolladas durante tu permanencia son propiedad de Ardent Systems. No hablé, no lloré. Me quedé mirando el paquete. Las palabras se disolvieron ante mis ojos. Mi nombre estaba allí, escrito en negrita, pero no donde debería haber estado. No como inventora, solo como una nota a pie de página en la cláusula de rescisión. Asentí. Me levanté. Y cuando toqué el pomo de la puerta, recuerdo pensar en lo frío que estaba, más frío que cualquier sala de servidores en la que hubiera trabajado. Ese fue el momento en que me di cuenta de cómo se sentía realmente la traición. Ni rabia, ni lágrimas, solo un vacío envuelto en compostura. Salí sin hacer ruido. Pero la traición no siempre necesita volumen. A veces se pliega pulcramente en el bolsillo de tu abrigo y viaja a casa contigo. A veces se sienta en silencio a tu lado en el aparcamiento mientras te miras las manos y te preguntas cómo pudiste confiarle a otra persona tu trabajo. Saqué la memoria USB, la que siempre llevaba conmigo. Carcasa roja agrietada en el borde. En ella el borrador completo de la patente, anotado con marca de tiempo y firmado. Y algo más. Una pequeña característica de seguridad que había enterrado en los metadatos hacía años cuando empecé a percibir el cambio en la empresa. Abrí mi ordenador portátil. Entré en el portal de patentes. Mi nombre había desaparecido. Reemplazado por Consorcio Ardent Systems. La marca de tiempo 4:12 de la madrugada. 4 horas después de que yo lo presentara. No solo me despidieron, reescribieron la historia. Y ahí fue cuando terminó mi confusión. Ahí fue cuando comenzó la estrategia. Porque no necesitaba gritar. Ya me había inscrito a mí misma en el código. Y ellos ni siquiera sabían dónde buscar. No fui a casa. Todavía no. En lugar de eso, conduje hasta el extremo oeste de la ciudad, a un pequeño y lúgubre restaurante al que solía ir durante las largas noches depurando circuitos. Me deslicé en un reservado de la esquina, pedí un café solo y abrí mi portátil bajo el tenue zumbido de una luz parpadeante en el techo. La patente había desaparecido, al menos mi nombre en ella. Pero el código no, y yo nunca había confiado en la versión oficial para albergar mi legado. Hace 3 años, después de la primera reunión a puerta cerrada, a la que no fui invitada, empecé a compilar algo que llamé el protocolo fantasma, un archivo privado de todo esquemas, anotados, registros de versiones renders de simulación, huellas de despliegue, incluso notas de voz grabadas a las 2 de la madrugada durante las pruebas de campo, cuando el sistema todavía fallaba la mitad de las veces. El protocolo fantasma no era una copia de seguridad, era un seguro, y Alden no tenía ni idea de que existía. Abrí una carpeta etiquetada como Veritas. Dentro 118 subcarpetas, cada una con el nombre de la fecha y el módulo. Escondido entre 2 registros
había un video corto granulado con marca de tiempo que me mostraba dibujando el flujo de la arquitectura en una pizarra hacia 2 inviernos durante un apagón por tormenta. Mi voz era ronca, cansada, pero clara. Retraso de fase en los enlaces de la red inteligente. Necesito reconstruir los umbrales adaptativos. Nota para mí misma, Alden dice que no es factible. Demostrarle que se equivoca. Recuerdo ese momento, porque esa fue la noche en que salvé la red del corredor este de un apagón en cascada. Mientras Alden era entrevistado sobre la visión de la empresa, yo estaba sola en un laboratorio sin ventanas, redirigiendo la energía a través de canales de respaldo que había programado desde cero. Y ahora él había presentado mi algoritmo bajo su nombre. Hay una diferencia entre borrar a alguien y asumir que no recordará cómo funciona el sistema. Yo sí lo recordaba. Conocía el algoritmo al dedillo. Sabía dónde dependía de subrutinas no presentadas, unas que nunca incluía en los repositorios compartidos. La empresa estaba funcionando con un código superficial optimizado para el rendimiento, pero totalmente dependiente de una clave de validación que no sabían que necesitaban. Esa clave todavía estaba en mi disco encriptado. Bebí un sorbo de café y empecé a documentarlo todo de nuevo. Esta vez no solo para proteger, sino para construir un rastro. Clips de voz con marca de tiempo. Diagramas de las primeras fases. Commits con identificadores personales. Correos electrónicos. Registros de Slack. Incluso el boceto escaneado de una servilleta de una sesión de prototipado que Alden una vez llamó un exceso de ingeniería paranoico. Sonreí ante esa frase ahora. Nunca respetó la arquitectura, solo el protagonismo que le daba. Frente a mí las luces de neón de la ventana parpadeaban en azul, rojo, azul, mientras pasaba un autobús urbano. Dentro de ese autobús podría haber alguien que dependiera del sistema que yo había construido. Alguien que no tenía ni idea de que su estabilidad provenía de la paranoia de una ingeniera invisible, no de la confianza de un CEO con buena iluminación. Y ahí fue cuando lo supe. No iba a gritar, no iba a demandar, todavía no, iba a dejar que el sistema hablara, porque la versión superficial del algoritmo que habían lanzado tenía un retardo de auditoría incorporado. En 21 días solicitaría la clave de verificación, y cuando lo hiciera no tendrían nada que darle, excepto el nombre que intentaron borrar. Empezó poco a poco, un informe marcado del modelo de carga predictiva de Ardent en el 6º día. Nada crítico, solo un desajuste entre la reducción proyectada y la real durante un pico térmico en el noroeste del Pacífico. El tipo de cosa que se achaca a la deriva de datos en las reuniones de primera hora. Pero yo sabía la verdad. Había escrito el algoritmo de respaldo yo misma. No estaba diseñado para fallar. Estaba diseñado para advertir. Ese desajuste fue el primer susurro. Un zumbido de baja frecuencia en el código diciendo, te has desviado. Para el 9º día los fallos eran imposibles de ignorar. 3 operaciones regionales distintas señalaron un comportamiento de ejecución anómalo. Los sistemas de respuesta automatizados no lograron converger. La plataforma de Ardent comenzó a despachar energía de respaldo innecesariamente creando cargas fantasma, malgastando energía y activando alertas de auditoría en múltiples redes. Aún así, lo ignoraron. Los equipos de relaciones públicas publicaron una nota de prensa llamándolo turbulencias esperadas durante la fase de escalado. Pero las turbulencias no explican la silenciosa línea roja que apareció en el backend de su propia arquitectura, la que estaba etiquetada como auth key missing module.core to verify sequence 32. Esa línea era mía, oculta a simple vista. Una consulta de suma de comprobación pasiva que solo se activaba durante la primera auditoría completa a nivel de sistema. La había construido durante los primeros ciclos de desarrollo, nunca la documenté, nunca la mencioné en las reuniones diarias, nunca la subí al repositorio de la empresa. Estaba diseñada para no hacer nada, hasta que alguien fingiera ser el dueño de mi trabajo. Y ahora el sistema estaba respondiendo, no con un fallo, con confusión, porque el código no se enfada.
simplemente se vuelve silencioso. Y nada es más aterrador en un entorno de misión crítica que un sistema inteligente que de repente deja de predecir. Alden todavía no me había llamado, pero para el 11º día, la gente de su entorno sí lo había hecho, discretamente, uno por uno, mensajes encriptados, antiguos colegas, contratistas, incluso un becario al que una vez formé y que ahora manejaba los diagnósticos regionales de Ardent en Alberta. Rowan, ¿integraste un interruptor de desactivación? Respondí, simplemente, no, integré la verdad. Preguntaron qué significaba eso. No respondí. En su lugar, abrí la terminal en mi disco de respaldo y ejecuté una prueba local en la secuencia 32. El módulo de verificación funcionó a la perfección. Comprobó las marcas de tiempo. Validó los orígenes de la compilación. Consultó las etiquetas de firma encriptadas y luego mostró una advertencia, discrepancia de origen detectada, modo de respaldo iniciado, exactamente como debía. En ese momento me di cuenta de que Ardent no solo estaba fallando, estaban ciegos. El sistema funcionaba, pero no confiaba en sus propios resultados. Cada consulta de optimización que tocaba la secuencia 32 adoptaba por defecto un comportamiento conservador, sobrecompensación, redundancia y lo peor de todo, vacilación. Era como ver a una máquina dudar de sí misma en tiempo real. Y en infraestructuras la vacilación es el colapso. Para el 14º día, los informes de análisis de la red comenzaron a filtrarse a la prensa. Un artículo lo describió como un retraso inesperado en el revolucionario motor adaptativo de Ardent. Otro citaba anomalías de rendimiento en sistemas previamente elogiados por su precisión. Alden todavía no había emitido una declaración formal. Pero los de dentro hablaban. No sabían qué estaba mal. Solo que el algoritmo se comportaba como si ya no creyera en las manos que lo guiaban. Y no lo hacía, porque recordaba las mías. Ese fin de semana recibí un mensaje de alguien de quien no había sabido nada en años. Nico Belt, un arquitecto de sistemas de datos, que dejó Ardent antes del cambio de marca. Su mensaje fue corto. Lo construiste como si tuviera conciencia. Nunca lo vieron. No respondí, porque estaba demasiado ocupada preparando el siguiente paso. Mis manos no temblaron mientras reunía la documentación, correos electrónicos internos, registros de versiones, commits tempranos. Pero no era para una acción legal, todavía no. Era para una audiencia selecta a los discretos responsables de la toma de decisiones que operaban por debajo de los titulares. Directores de tecnología, coordinadores de red, socios de infraestructura internacional que habían licenciado versiones tempranas del código superficial. Les envié a cada uno un informe sellado. Dentro, evidencia técnica de la discrepancia, una discreta oferta de apoyo y una sola cláusula de la ley Thornwell sobre tergiversación de la propiedad intelectual. Sin amenazas, solo hechos. Y un código que todavía llevaba mi nombre en las capas más profundas de su diseño. El sistema no estaba roto, estaba funcionando exactamente como se esperaba. Simplemente ya no estaba dispuesto a servir a la voz equivocada. Para el 17º día, el silencio ya no era estratégico. Era desesperado. La conversación en los canales de ingeniería de Ardent había cambiado de tono, no más confianza, no más hablar de hitos de lanzamiento u objetivos de optimización. Ahora eran hilos y más hilos de confusión, inconsistencias del sistema, intentos de reversión extraños, bucles de comportamiento. Frases como retraso en la verificación del núcleo y error de integridad por discrepancia de raíz aparecían como alarmas silenciosas. Entonces, la primera filtración llegó a los foros tecnológicos. Una sola captura de pantalla de un panel de diagnóstico interno. Error fallo en el handshake de la clave. Campo de autor vacío. No tardó mucho en que las personas adecuadas se dieran cuenta. Los criptógrafos, los obsesos del backend, las mentes silenciosas que viven en líneas de comandos y se preocupan más por la función que por la fama. Alguien publicó, alguien más
¿Ha notado la firma que falta en el núcleo de enrutamiento insignia de Ardent? Ese campo no debería estar en blanco a menos que alguien lo haya manipulado. Y así sin más, el algoritmo había comenzado a hablar por sí mismo. Lo observé desde mi pequeño estudio a 2 zonas horarias de distancia, con las ventanas entreabiertas y el tenue zumbido de la ciudad colándose bajo el ruido de Internet despertando. Mi portátil estaba abierto sin ejecutar nada particularmente dramático. Solo una pestaña con los metadatos de la licencia original y una herramienta de verificación que había construido para el control de calidad interno hacía años. Hice clic en Ejecutar. La herramienta recorrió coincidencias de hash commits de versiones etiquetas encriptadas. Al final, coincidencia, encontrada autor original. Kerry Eldrin, mi nombre, sin cambios. Enterrado en una subcapa digital que nunca pensaron en borrar porque nunca supieron que existía. Esa tarde las acciones de Ardent cayeron un 9% por los rumores de un bajo rendimiento del sistema. Los periodistas comenzaron a rondar. Algunos me contactaron directamente. La mayoría preguntaba lo mismo. ¿Es cierto que usted construyó el algoritmo principal? No respondí. Todavía no. En su lugar, empecé a compilar un nuevo tipo de informe no legal, no técnico, sino narrativo. Una historia silenciosa contada en marcas de tiempo verificadas, rastros de metadatos e historiales de despliegue. El tipo de historia que no gritaría, pero que se mantendría inquebrantable cuando llegara la tormenta. El informe tenía 3 partes. Lo que construí, lo que robaron, lo que sigue siendo mío. Para el 19º día los contactos internos comenzaron a contactarme. Con cuidado, discretamente. Están preparando una nota de prensa, dijo uno. Lo están presentando como un descuido colaborativo, añadió otro. Alden está tratando de enterrar tu nombre bajo un acuerdo de confidencialidad retroactivo. Bebí un sorbo de té y asentí una vez aunque nadie podía verme. Los movimientos eran predecibles. Ya había visto esa jugada antes. Pero esta vez yo tenía algo que ellos no. Tenía la prueba de autoría ya sembrada en la propia infraestructura. No un logotipo, no una firma en una página web. Una comprobación recursiva, escrita en el ADN del algoritmo, un código que se negaba a verificar a menos que reconociera a su creador. Para el 20º día, los foros se habían puesto al día. La historia había pasado de ser un fallo interno a una violación ética. Varios ingenieros independientes ya habían recreado el patrón de hash y publicado sus hallazgos. Esto no fue un descuido, fue una eliminación. Tenían razón, pero ya no estaba enfadada, estaba lista. Porque cuando el sistema finalmente se bloqueara a sí mismo y lo haría Ardent, no podría salir del paso con fanfarronadas, ni ante sus inversores, ni ante sus socios, ni ante los periodistas que habían visto los registros, y especialmente no ante el sistema que todavía llevaba mi nombre. En 24 horas, la secuencia 32 se activaría. Y esta vez, cuando la plataforma preguntara ¿quién construyó esto?, solo habría un nombre que el sistema aceptaría. El mío. Exactamente a las 08:02 de la madrugada del 21º día comenzó. La secuencia 32 se activó. Para cualquiera que observara el sistema externamente, parecía un pequeño script de mantenimiento, una rutina de verificación enterrada en la infraestructura del backend del motor de optimización adaptativa de Ardent. Internamente fue un ajuste de cuentas. Porque la secuencia 32 no era solo una suma de comprobación, era un desafío. Escrita 3 años atrás, tras una reconstrucción nocturna, la había integrado durante uno de los meses más oscuros de mi carrera, después de otro avance etiquetado como un esfuerzo de equipo, después de otra foto de pizarra con mi mano recortada. Era el tipo de jugada que solo haces cuando ya no confías en las manos que sujetan el volante. El nodo de verificación escaneó la arquitectura central y emitió una solicitud silenciosa, validar firma de origen buscando Eldrin. Estado no encontrado. Modo de respaldo iniciado. En 16 segundos, las redundancias automatizadas
comenzaron a activarse en todos los nodos del sistema que tocaban el algoritmo, el marco de enrutamiento predictivo de Ardent, el que habían exhibido en conferencias e integrado en contratos de red en 11 regiones. De repente no podía verificar sus propios latidos. El sistema no se colapsó. Se detuvo. Entró en lo que yo había diseñado como retención silenciosa, un estado de lógica suspendida en el que el algoritmo se niega a emitir comandos de optimización hasta que se restaure su cadena de confianza. No rompería nada, pero tampoco construiría nada. Para las 3:19 de la madrugada, los socios regionales de la red de Ardent comenzaron a notarlo. Pequeñas inconsistencias, retrasos, algunos respaldos localizados. Pero nada peligroso, solo la inconfundible sensación de que el sistema ya no confiaba en sí mismo. Y no lo hacía, porque yo se lo había ordenado. Para las 5:05 de la madrugada, las capturas de pantalla comenzaron a circular en canales privados de Discord y foros de backend, registros de errores internos, fragmentos censurados de la base de código que mostraban la etiqueta de autor no verificada, ingenieros haciendo preguntas que ya no podían ser ignoradas. ¿Por qué la plataforma pide una clave de origen que nunca tuvo? Alguien sobreescribió el registro de autor. ¿Quién es R. Eldrin? Y entonces llegó el verdadero momento. Una captura de pantalla de baja resolución de un sistema interno de Ardent apareció en línea. El panel de diagnóstico mostraba docenas de módulos parpadeando en ámbar, esperando verificación. Al final de la pantalla, aviso del sistema discrepancia de propiedad detectada. Revertir autoridad al autor original. La publicación se hizo viral en menos de una hora. Al amanecer, 2 medios de comunicación la habían recogido, incluido uno que nunca pensé que se interesaría, The Ledger, una publicación orientada a políticas que rara vez tocaba la tecnología a menos que alcanzara una escala global. Hicieron sus deberes. En cuestión de horas publicaron un artículo completo. El fantasma en la red, como una ingeniera olvidada podría haber escrito el sistema que Ardent no puede controlar. El artículo citaba metadatos internos, diagnósticos externos, commits archivados. Mi nombre estaba en el segundo párrafo, por primera vez en 5 años, y no lo obtuvieron de mí, lo obtuvieron del sistema. Habló antes que yo, no con entrevistas, no con notas de prensa, sino con un fallo intencionado, diseñado para recordar al mundo que el control sin autoría es una ilusión. Esa tarde recibí 6 llamadas. 3 eran de abogados, 2 de inversores. Una inesperada fue de un jefe de operaciones regional que simplemente dijo: Rowan, creo que es hora de que el público te escuche, porque el código ya lo ha hecho. La entrevista no fue idea mía. Había pasado toda mi carrera resistiéndome a la cámara, con mi trabajo siempre enterrado bajo registros de sistema y commits de backend. Pero ahora el sistema hablaba por mí más fuerte de lo que yo lo había hecho nunca, y el mundo por fin estaba escuchando. Al final del 22º día, 3 medios internacionales habían solicitado entrevistas formales. Las rechacé todas, excepto una, Inside Current, un programa de investigación de formato largo conocido por ir más allá de las apariencias. Sin glamour, solo detalles. El tipo de medio que se preocupaba más por los metadatos de la cronología que por los titulares sensacionalistas. Acepté reunirme en un estudio anodino en un almacén reconvertido, techos bajos, vigas, vistas, nada ostentoso. La entrevistadora Liora era tranquila, metódica. No preguntó cómo me sentía al ser borrada. Preguntó, ¿por qué no los detuvo antes? Hice una pausa. No porque no tuviera una respuesta, sino porque por fin me di cuenta de cuántos años había pasado justificando el silencio. Seguía pensando que el trabajo hablaría por sí mismo, dije. ¿Y lo hizo?, preguntó. Asentí. Al final sí. El segmento se emitió 36 horas después. Sin música dramática. Sin voces en off emotivas. Solo mi voz serena constante, junto con imágenes en bruto, comparaciones de código, registros de commits, fragmentos de notas de voz
que había archivado años atrás. Hubo un clip en particular que tocó la fibra sensible. Era una grabación de pantalla de mi terminal personal de hacía 3 años donde murmuraba para mis adentros: nunca encontrarán esto si solo buscan el mérito. Esa frase se convirtió en un grito de guerra, compartida, citada, convertida en meme, pero lo que es más importante, comprendida, porque para entonces el colapso de Ardent no se trataba de código, se trataba de autoría, y de propiedad, y de la guerra silenciosa de tomar sin reconocimiento. En 2 días, los analistas reguladores comenzaron a investigar las solicitudes de patentes. Lo que encontraron coincidía con mis registros hasta el hash del commit. El sistema que yo había escrito se estaba haciendo pasar por propietario, a pesar de que los documentos internos mostraban que la etiqueta de autor original, mi nombre, había sido eliminada después de la presentación. La SEC marcó la salida a bolsa. Se detuvo la cotización. Los socios comenzaron a emitir comunicados distanciándose. Los operadores de red pasaron a plataformas de contingencia. Y el equipo de comunicación de Ardent pasó del silencio al caos. Alden finalmente parpadeó. En una rueda de prensa convocada apresuradamente, se paró detrás de un atril de acero pulido con la voz serena pero hueca. Describió la situación como una falta de comunicación interna. Dijo que valoraba a cada contribuidor y elogió la resiliencia de la comunidad de ingenieros. Pero la sala no se lo tragó. Una periodista levantó la mano. Si valoraba a cada contribuidor, ¿por qué faltaba el nombre de Rowan Eldrin en la solicitud de patente con marca de tiempo de las 4:12 de la madrugada? Tartamudeó. Desvió el tema. Otra voz le siguió. El fallo de la clave de secuencia fue un accidente o un bloqueo deliberado. A la tercera pregunta dejó de responder por completo. Porque dijera lo que dijera, el código ya lo había hecho. Había bloqueado su imperio línea por línea sin disculpas y sin vuelta atrás. Esa noche abrí mi portátil y encontré un mensaje de un hombre que no había visto en años, Mara Choi, una ingeniera junior a la que una vez fui mentora y que desde entonces se había mudado a Berlín. Su nota era corta. Me enseñaste a documentarlo todo. Tengo pruebas. Avísame si las necesitas. Las grietas ya no eran grietas, eran fallas. Y la estructura que una vez había borrado mi nombre ahora se desmoronaba bajo el peso mismo de los sistemas que yo había construido, excepto que esta vez no estaba enterrada entre los escombros. Yo era quien dibujaba el plano de lo que vendría después. No esperaba que me invitaran a la cumbre de la industria, ciertamente no después de lo que pasó, pero 3 días después de que se emitiera la entrevista y un día después de que las acciones de Ardent cayeran otro 18%, recibí un mensaje formal del Foro Global de Sistemas Inteligentes. Asunto: asiento reservado 4ª fila. Sala de Ingeniería, sesión de las 10:00, Ética e Infraestructura. Ni discurso, ni puesto en un panel. Solo un asiento. Era todo lo que necesitaba. La cumbre se celebró en una torre reluciente con puertas giratorias y demasiado cristal. El tipo de edificio construido para impresionar a la gente que ya se conocía. Entré en silencio, sin acreditación, sin escolta. Solo el peso tranquilo de haber dicho ya lo que importaba. La sala principal estaba llena para cuando ocupé mi asiento. Algunas cabezas se giraron. Un hombre asintió en señal de reconocimiento. Nadie dijo mi nombre en voz alta, pero podía sentirlo flotando justo bajo la superficie, como el voltaje antes de una descarga. En el escenario estaba Alden Miles, pareciendo más pequeño de lo que recordaba. Llevaba la misma americana azul acero que siempre prefería para las apariciones públicas. Pero esta vez el brillo no convencía. Sus diapositivas pasaban detrás de él, palabras de moda, declaraciones de visión, vías de recuperación. Pero el público no miraba la pantalla. Miraban lo que no estaba allí, ni diagramas de la arquitectura central, ni demos en directo, ni métricas de rendimiento, porque el sistema ya no era suyo. Y por primera vez la sala lo sabía.
Durante el turno de preguntas, una voz desde la segunda fila preguntó sin Miles, ¿quién es el autor del marco de enrutamiento utilizado en su despliegue de red inteligente? Alden hizo una pausa. Luego dijo algo que debió de haber ensayado. La innovación es un proceso colaborativo. Nuestros equipos trabajaron incansablemente. Otra voz interrumpió. Una voz tranquila desde el fondo. ¿Formaba Rowan Eldrin parte de ese equipo? Se quedó helado. Luego asintió. Sí, ella contribuyó. Esa palabra, contribuyó. Como si yo fuera una voluntaria. Un susurro. Pero esta vez la sala no se lo creyó. Algunas cabezas se giraron hacia mí. Un hombre cerca de la parte delantera abrió un navegador en su tableta y mostró un titular que se había publicado hacía solo 20 minutos. Registros de Commit verificados vinculan a Eldrin con el modelo fundacional de infraestructura inteligente. Inclinó la pantalla hacia un colega. No necesitaba aplausos. No necesitaba reconocimiento. Solo necesitaba que ese titular estuviera ahí innegable. Después de la sesión, me quedé fuera bajo el voladizo mientras la lluvia cosía el hormigón alrededor de mis botas. Pensé que me sentiría reivindicada, quizá incluso triunfante. Pero no, me sentí en calma, porque esto no era una victoria, era un reinicio. El sistema de Alden se había derrumbado no porque yo lo rompiera, sino porque no podía funcionar sin las manos que lo construyeron. Y ahora, finalmente, el mundo lo veía con claridad. Cuando me giré para irme, alguien me llamó desde atrás. Rowan. Me di la vuelta. Era Liora, la periodista. Sonrió, me tendió su móvil y simplemente dijo. No respondió a la pregunta de verdad. ¿Cuál es? ¿Va a reconstruirlo? Miré más allá de ella, al horizonte parpadeando silenciosamente detrás de la lluvia. Luego dije, no como antes, y lo decía en serio, porque el próximo sistema no se construiría en silencio. No ocultaría nombres, no enterraría a los contribuidores bajo marcas o acuerdos de confidencialidad. El próximo sistema sería visible desde el principio. A veces la traición más profunda no llega con portazos o discusiones a gritos. A veces llega en silencio tu nombre ausente de los créditos, tu contribución reescrita por alguien que nunca se quedó más allá de las 6 de la tarde, tu legado enterrado bajo un logotipo que ayudaste a construir. Pero esta historia no trataba sobre la venganza, trataba sobre el recuerdo, trataba sobre un sistema que fue diseñado no solo para optimizar la energía, sino para reconocer a la arquitecta invisible detrás de él. Y cuando finalmente se le preguntó al sistema, ¿quién te hizo?, no dudó. Respondió con la verdad incluso cuando nadie más lo haría. La lección aquí no es solo para ingenieros o ejecutivos. Es para cualquiera a quien alguna vez le hayan dicho que se quede en silencio, que sea un jugador de equipo mientras otra persona recoge el mérito. Es un recordatorio de que el silencio no es el coste de la supervivencia, que si construyes con esmero, documentas con intención y lideras con integridad incluso en la oscuridad, tu trabajo te recordará aunque otros no lo hagan. En un mundo tan ansioso por olvidar de dónde viene realmente el poder, a veces lo más radical que puedes hacer es decir la verdad y dejar que el código te respalde. Si esta historia ha resonado en usted, si alguna vez se ha sentido ignorado, subestimado o borrado, le invitamos a seguir conectado. Suscríbase al canal para más historias poderosas que exponen, empoderan y nos recuerdan a todos que la verdadera innovación comienza donde termina el ego. Su nombre importa. Asegurémonos de que nadie vuelva a olvidarlo.